Tal vez te pasa lo mismo que a mí, ¿no? Abrís un diario o te encontrás con un amigo y siempre aparece un nuevo virus. No, porque tengo una enfermedad viral. Ahora está todo el mundo con tos y dicen, no, apareció el virus sincicial respiratorio. Y la semana pasada era otro y la anterior era otro. La verdad que es enorme la cantidad de casos que uno ve. Pero el tema es, mirá el título que tengo atrás. Vivir apestados. ¿Vamos a vivir apestados? ¿Vamos a tener esto para siempre? ¿Va a haber algo peor? ¿Va a haber algo mejor? ¿Lo vamos a poder controlar? Nora Bar, que la verdad que nos trajo un invitado muy especial, que aquí lo tenemos, que es Mario Lozano. Mario Lozano es... Te voy a presentar así porque tu currículum es tan grande, tan extenso, que digo, es virólogo, es especialista en virus. ¿No es así, Nora? Así es, sí, un gran especialista en virus, autor de este libro, Vivir apestados, una historia de nuestra convivencia con los virus y cómo serán sus próximos ataques. Vos sabés que estuve hojeándolo, estuve viendo, leyendo bastante, y lo tengo que trasladar a la persona que está en casa en este momento. Y digo, ¿por qué hay tanto virus? ¿Qué es lo que está pasando, Mario? Es que muchos virus hubo siempre. Los virus existen desde que existieron las primeras células en la Tierra. Y como han evolucionado junto con las células, todos los organismos terrestres, sean una bacteria, un hongo, una planta, un murciélago o un ser humano, tenemos virus que nos infectan. Pregunta básica, ¿están acá? ¿Están Sí, sí. dando vuelta por acá en la casa de la persona? ¿Están alrededor de Vero? ¿Están acá? Por Están favor. adentro nuestro, así como tenemos muchas bacterias que somos nosotros, todas las bacterias de nuestro intestino, de nuestra piel, de nuestra boca, somos nosotros, son parte nuestra inalienable. Los virus también. Están con nosotros. Sí. Y si yo te digo, por ejemplo, pensar en una heroína, no sé, una batichica, ¿puede luchar contra los virus o no va a luchar? Va a perder. En general hay una batalla constante con los virus. Hay virus con los que tenemos una adaptación tal que no nos matan y nosotros no los destruimos. Porque la primera reacción que tenemos cuando nos encontramos con un virus nuevo es destruirlo. Y la del virus es destruirnos. Pero el virus tiene un problema, es un parásito obligatorio. Entonces si nos mata, muere él. Nosotros lo matamos y seguimos vivos. Ah, el tipo te quiere vivo. Te Sí. quiere enfermo, pero vivo. Exactamente. No puede vivir solo. No puede vivir solo, vive Solo no puede solamente acompañado. Hay unos virus que se llaman virus del polioma que nos acompañan a los humanos antes de que fuéramos humanos y no nos producen ninguna enfermedad. Y entre el 50 y el 70% de las personas están infectadas y no lo sabemos. No sabemos cuáles, porque no lo buscamos, porque no producen ninguna enfermedad. Pero cuando uno los busca, los encuentra. Voy a hacer permiso, ¿eh? Supongamos que esta mandarina es un virus, ¿no? Es un virus. Se tiene que meter dentro tuyo para poder vivir. Sí. ¿Pero acá está muerto? Bueno, eso es un gran debate. Todos los seres vivos que conocemos, desde los seres que son una única célula, como las bacterias o los parásitos, hasta los seres pluricelulares, como somos las plantas, nosotros, todos estamos formados por células, por lo menos por una o varias células. Los virus no. Y todos tenemos metabolismo durante toda nuestra vida. ¿Qué quiere decir tener metabolismo? Obtenemos energía del exterior, del ambiente, con esa energía nos movemos, hacemos cosas, producimos nuestras sustancias y además nos reproducimos. Y este no. El virus tiene una fase en la que es una partícula, que es completamente inerte. Y tiene una segunda fase cuando infecta a una célula. Y ahí lo que hace es convertir a esa célula en un virus. Y esa célula infectada, una particularidad que tiene, es que nunca más vuelve a ser lo que era. De ahí en adelante es un virus. ¿Cómo? O sea, esto se mete dentro de tu boca, se me mete dentro de la boca, para que Una yo me pequeña contagio. parte, Se me claro. mete dentro de mi boca, entra dentro de una célula, un glóbulo blanco, el linfocito T, O en una célula de la piel. o de la piel, o- y esa célula nunca más en su vida es igual. Sí, nunca más es una célula de la piel, es un virus. Es una fábrica. Es una Es una fábrica fábrica de de- virus. Pero en realidad es un virus, es eso. Y lo utiliza para generar más virus, Claro. esa célula. Exactamente. No solo para eso, para evolucionar, para tener
como tenemos nosotros, descendencia con modificaciones. Nuestros hijos son parecidos a nosotros, no son iguales. No me digas que este virus tiene descendencia modificada. Por supuesto, y ahí aparecen las variantes. Aprendimos de las variantes con la pandemia, ¿no? Sí. Con la pandemia de COVID. Bueno, cada vez que el virus entraba en un nuevo individuo, evolucionaba en ese individuo y producía descendencia distinta a los progenitores. Por casualidad, algunos eran más peligrosos y eso es lo que iba sucediendo, ¿no? Los más ¿Aprenden? peligrosos. ¿Estos tipos Es aprenden? Es una manera de decirlo. Por supuesto que no aprenden como aprendemos nosotros, pero sí evolucionan, se adaptan a las nuevas condiciones. Un virus es como, imaginémoslo como ¿vieron esas películas del espacio en las que hay personas que están en éxtasis y que viajan de un planeta a otro? Y mientras viajan no tienen metabolismo, no se mueven, Están inertes. así están que- inertes. Bueno, y cuando llegan al planeta algo los despierta. Y bueno, nosotros somos los planetas. Nuestro organismo es el planeta al que el virus llega. Y el virus, cuando está en viaje entre un organismo y otro, está en una forma particulada, como si estuviera en un viaje espacial. Alguien en Inerte. casa te pregunta, che, pero ¿cuántos virus hay? Siempre ¿hay un solo virus que modifica? ¿Hay uno de COVID, uno de viruela, o son diferentes? Son ¿Cuántos muchísimos. hay? Bueno, tenemos. Lo que más hay en la Tierra, en el planeta Tierra, son virus. Si uno mide en forma de individuos, trata de calcular lo que hay, el 99% de los individuos del planeta son virus. Claro, son muy chiquititos y eso no suma mucha masa, mucho peso. La pregunta te la tengo que hacer. ¿Viste algún virus? Lo vi en un microscopio, por supuesto. ¿Y cómo es? ¿Es así como una pelotita que yo tengo en Hay la virus cabeza? que son como una pelotita, otros que son fibras, como enrolladas, otros que tienen una estructura geométrica que se llama icosaedro, que es un poliedro de 20 caras. Hay otros que son en forma de uso, se llaman fusiformes. ¿Sabes qué? Me encanta y te aprovecho porque yo digo, bueno, la humanidad creció con los virus. Sí, claro. ¿Cuándo nos dimos cuenta que eran virus? ¿Quién se dio cuenta que eran virus? ¿Viste? Bueno, hay una historia, está relatada en el libro de cómo aparecemos nosotros en esa historia con los virus. Y primero descubrimos a las bacterias. Tanto las bacterias como los virus tienen una característica que son seres que no vemos a simple vista. El libro empieza con un poema de Lucrecio, un poeta romano del siglo II, que habla de eso, de las cosas que no vemos, pero que realmente existen. Y primero descubrimos a las bacterias, porque son muchísimo más grandes que los virus. Las pudimos ver con un microscopio que se llama microscopio óptico, que fue desarrollado en la Europa del siglo XV, XVI aproximadamente. Leeuwenhoek, que era un holandés, bueno, ahora le diríamos de los Países Bajos, un técnico muy bueno, hizo lentes espectaculares Sí, y fue el primero sí. que vio una bacteria. En una tela la vio. Bueno, y en el sarro de sus dientes, que los recolectaba. Y vio bacterias. Y eso, y en algunas infusiones, como el té o el café, y por eso se le llamaron infusorios primero a las Pero, bacterias. Mario, para llegar al virus, ponele, la bacteria es la cancha de fútbol, el virus es la pelota, Exactamente. para tener una comparación. Sí, sí. Mirá lo que está diciendo Mario. La cancha de fútbol es la bacteria, enorme. Y el virus es la pelotita con que juega Messi. O sea, ¿cómo te diste cuenta para encontrar un virus? Bueno, porque la gente no lo cree. después de que descubrieron las bacterias, unos siglos después, descubrieron que las bacterias se relacionaban con enfermedades. Fines del siglo XVIII, Pasteur, Koch, esos científicos descubrieron la relación de las bacterias con las enfermedades. Y descubrieron que cuando uno dejaba que el líquido que contenía las bacterias pasara a través de un filtro, como eran los filtros de porcelana, por ejemplo, las bacterias quedaban retenidas. Y entonces ellos veían que había enfermedades que las sacaban de una planta, de un animal, las pasaban por el filtro y con el líquido que obtenían no volvían a producir la enfermedad. Pero encontraron algunas enfermedades que sí se reproducían. ¿Por qué? Por lo que llamaron agentes filtrables. Y eso eran los virus. Graf. Los descubrieron por función. Poné Graf. ¿Cuándo es la próxima pandemia? Y no sabemos cuándo exactamente. Si la pregunta que me haces es, ¿va a haber una próxima pandemia? La respuesta es sí. No, por favor. ¿Va a haber otra pandemia, vos decís? Bueno,
no se olviden de que todavía hoy estamos sufriendo una pandemia, la pandemia del SIDA, que todavía produce muchísimas muertes en el mundo, ¿no? Más de 600.000 muertes por pero año. después del COVID, viste que fue un impacto que nosotros vivimos las consecuencias terribles la estamos viendo todavía, emocionales, de todas las enfermedades que vos quieras. La gente no quiere ni escuchar de que le hables, no quiere saber nada. No ¿viste? quiere que venga, no quiere decir que venga pronto. No estamos esperando que venga ya inmediatamente otra pandemia. Pero la verdad es que ni siquiera podemos asegurar que no va a venir pronto. ¿Siempre las pandemias son letales? No. ¿O puede haber pandemias un poco más benéficas? Uno tiene el concepto de que pandemia es algo muy malo, como lo que pasó con el COVID. Eso depende del tipo de virus o de patógeno que la produzca. La pandemia, si se acuerdan, en el 2009 hubo una pandemia de gripe A, Sí, claro. por un virus de gripe H1N1 que en lo exterior tenía las mismas características que el virus de la gripe española, que también era un virus de gripe H1N1, pero mucho menos letal. Y entonces produjo una pandemia, generó escozor, generó temor, pero no llegó a producir la cantidad de muertos que se podía haber producido si el virus hubiera sido más letal. Es una casualidad que sea letal o no. Para que vos estás en casa, estamos hablando con la persona que más sabe de virus de la República Argentina, Mario Lozano. O sea, no es que te está diciendo, vamos a hacer otra pandemia. Mamadera, hay que prepararse. Me gusta esto, ¿no? Que dice, infectar o morir. ¿Por qué infectar o morir? Porque los virus, como dijimos antes, son parásitos obligatorios y cuando no infectan a alguien, no entran en un nuevo planeta, en esa analogía que hicimos, se mueren, claro. Y esta me encanta. No dura el amor no es eterno. ¿Por qué decir que el virus no tiene un amor eterno? No. Es buenísimo esto. El virus del herpes es un virus que tiene como característica que cuando nos infectamos, queda alojado en nuestro sistema nervioso central, en el cerebro en particular, pero también en algunas neuronas de la periferia. Y no le produce ningún daño grave al sistema nervioso, porque está con un metabolismo muy pausado cuando está en las células del sistema nervioso central. Se autocontrola. No sabemos por qué, pero lo hace. Cuando de vez en cuando baja por el axón, las neuronas tienen un núcleo y unos brazos largos que llegan, por ejemplo, a la piel o a los órganos internos nuestros que detectan las señales que hay ahí, ¿no? Cuando llega a la piel, el virus puede brotar desde la neuronacia e infectar a las células de la piel. Ahí lo ataca nuestro sistema inmune, lo controla, el virus se vuelve para adentro y seguimos sin tener enfermedad. Pero a veces tenemos una exposición a rayos ultravioletas muy grande y nos daña, evita que tengamos una buena respuesta inmune, o estamos muy estresados y el estrés nos baja las defensas y nos aparece la enfermedad herpética, ¿no? Esas llagas que son características. Ahí se acabó el amor. O la culebrilla, ¿no? O la culebrilla ahora se acabó el amor. con un pariente del virus. Mario. Pero eso no lo produce una infección que ocurrió recién. Lo produce una infección que tuvimos cuando éramos bebé, probablemente porque nuestra mamá nos besó. Culpa de las madres es todo, ¿no? Sí, claro. Pongámonos de acuerdo. Escuchame una cosa. ¿Cómo sobrevivió la humanidad? Porque si vos te pones a pensar... Y todos los seres vivos, ¿no? ¿Cómo sobrevivió la bisabuela de la que te está mirando o la tatarabuela en el 1900 que las vacunas no existían y los virus? Algo tenemos que tener. Bueno, muchos no sobrevivieron. Eso es lo que pasa. Si uno analiza, por un lado tenés que los virus nunca van a ser tan patógenos, tan mortales como podrían, no van a tener el máximo de mortalidad, porque si lo tuvieran, no solo desapareceríamos nosotros y los otros seres vivos, sino ellos también. Entonces, no pueden tener 100% de no llegan a eso. No puede ser. Pero por otra parte, vos tenés mucha gente que se murió, efectivamente, cuando no hay tratamiento, cuando no hay vacunas. La gripe española, que ocurrió en 1918, que fue una gripe de Kansas, en realidad, de Estados Unidos, empezó ahí y la llamaron española simplemente por cuestiones geopolíticas para sacarse el problema de encima y no quedar estigmatizados ellos, estigmatizaron a otros. Los yanquis, siempre. Sí, se arreglaron rápido. Esa gripe mató a más de 50 millones de personas.
el virus del COVID que apareció ahora, y sobre todo la última cepa, la última variante que era tan infecciosa, que fue Omicron, fue el virus que más rápido se diseminó en la historia de la humanidad. El 25% se calcula que de la población norteamericana fue infectada en 2 semanas. Un cuarto, ¿eh? Estamos hablando de un cuarto de una población gigantesca. Claro, por eso puede venir una pandemia cuando ya, ¿viste? Ese fue muy, muy rápido. Nunca un virus se dispersó tan rápido como ese. Ahora, el virus de la gripe española era un poquito menos infeccioso, menos contagioso, y era de la misma letalidad. ¿Por qué no hubo ahora 50 millones de muertes? O 100 millones, porque somos mucho más habitantes. Bueno, porque tuvimos tecnología que nos ayudó a combatir al virus, en particular las vacunas, ¿no? También, obviamente, las vacunas, pero los tratamientos también. ¿Sabes qué? Yo te digo, yo creo que sobrevivimos porque tenemos un sistema inmune que nos protege, porque indudablemente si te pegan, pum, pam, pim, pum, alguien te tiene que proteger. Por supuesto, estamos preparados para eso. Vamos preparados para estar... Siempre va a haber gente que es resistente por casualidad, por diversas razones, por su sistema inmune o por el tipo de células que tienen, a ser resistentes. Con el SIDA pasa eso. El SIDA es una enfermedad terrible, ¿no? Que nos infecta, ataca justamente a nuestro sistema de defensa, al sistema Eso inmune. explícalo bien porque es importante. O sea, el COVID no te atacaba el soldadito que te defiende. El SIDA te ataca, te destruye el soldadito que te va a defender. Es cuerpo a cuerpo la batalla. Es cuerpo a cuerpo. Y después la gente muchas veces termina falleciendo por otras enfermedades, no por el virus del SIDA en sí mismo, sino porque está tan débil inmunológicamente que cualquier cosa que ande dando vuelta los afecta. Y hay gente que es resistente al SIDA. Hay gente que no se infecta con SIDA. ¿Cómo se los descubrió esas personas? Bueno, se hicieron análisis. Aparecieron, por ejemplo, en África, donde el SIDA estaba muy esparcido, personas que tenían, por su actividad diaria, mucho riesgo de adquirir el SIDA, como por ejemplo prostitutas, que nunca tuvieron SIDA, nunca habían tenido. Entonces se las analizó genéticamente y se encontró por qué. Me quedaría hablando todo el día porque me encanta el tema, pero hay cosas que la gente se pregunta, che, ahora ¿por qué aparece el virus esencial respiratorio? ¿Qué está pasando? Yo te dije antes, cuando yo empecé a estudiar medicina en el 70 y pico, y me recibí en el 83, y hice mi última materia en el Muniz, no había virus, eran todas bacterias, ¿no? Estaba la TBC, no había virus, no se hablaba de virus. Y aparte era la época en la que teníamos la soberbia de creer que íbamos a resolver todo con los antibióticos, ¿no? Porque era el mundo de los antibióticos que nos ayudó tanto, ¿no? Claro, ¿y qué pasó? Aparecieron los virus. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rompieron un fraquito. ¿Por qué pasa de un bicho, de un murciélago, a una persona? Eso no lo... A ver... Bueno, acá en el libro Mario lo dice. La humanidad genera desequilibrio, ¿no? Nosotros somos seres que estamos... nuestra genética da para que vivamos en el centro de África, en la zona tropical de Sudamérica, en Asia, pero no en todos los lugares donde vivimos, y mucho menos que seamos tantos como somos. Cuanto más somos, más hábitat ocupamos. Nuestra industria, nuestra actividad industrial y también nuestras actividades lúdicas, ¿no? Las grandes fábricas de alimentos, ¿no? nos ponen en lugares donde viven otros seres vivos. Y esos otros seres vivos están, así como nosotros estamos acostumbrados a convivir con el virus del polioma y a nosotros no nos hace nada, ellos están acostumbrados a vivir con otros virus diferentes. Los animales, que a ellos no les hace nada. Las plantas también, los hongos. Un virus de planta nunca nos va a infectar a nosotros. Te voy a hacer una pregunta antes que termine el programa. ¿Vos pensás que el virus del COVID salió del murciélago o salió de los chinos? Bueno, hay... Hay una discusión en eso, pero... Que lo diga. Que lo diga. El mejor virólogo de la Argentina, que me diga si salió del murciélago o lo inventaron los chinos, ¿viste? Hay un precepto en biología que se llama la navaja de Occam. Occam era un filósofo de la ciencia inglés que decía que la explicación más sencilla es la más valedera. La navaja de Occam se llama así porque
La explicación más sencilla es la verdadera. Y la explicación más sencilla en este caso es que haya salido un murciélago. Terminó el programa. Me hubiera gustado trabajar. Este es el libro de Vivir Apestados, te lo recomiendo, de Mario Lozano. Mario, un placer, Nora. El mito te lo dejo para mañana porque me quiero quedar charlando acá con Mario.